¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos conocedores y buscadores de los enigmas y misterios, bienvenidos a una nueva emisión del programa Somos Enigmas y Misterios a través de las instalaciones de Somos Live, la casa Somos Live en las instalaciones en la Ciudad de México, para comenzar esta emisión que vamos a ofrecer del programa Somos Enigmas y Misterios. Hoy nos toca abordar un tema de tendencia, un tema que ha vuelto de nueva cuenta a los tops de las redes sociales, de los medios de comunicación, de las noticias, de toda esta preocupación internacional que se está viviendo. Vamos a hablar acerca del negocio del cambio climático. El negocio del cambio climático, en específico, lo que son algunas características, cómo es que se ha desarrollado este supuesto cambio climático, que bueno, sabemos que es toda una mentira, es toda una negociación, y en dado caso, lo que contrapuntea en estos días actualmente, el caso de la niña sueca, de Greta Thunberg, esta niña que se dio polémica, se ha creado, se ha enfocado como un ícono, un estandarte, una bandera falsa de todo lo que es el cambio climático. Y bueno, vamos a tratar de detallar, vamos a tratar de platicar un poco de qué se trata todo esto, hacia dónde va toda esta enfoque, toda esta manipulación. Y bueno, un poquito de la perspectiva que tenemos aquí en Somos Enigmas y Misterios. Y bueno, pues les agradecemos a las personas que se están conectando para nuestra transmisión. Recuerden, pueden dejar sus comentarios, pueden dejar los comentarios o sus likes de igual manera para leerlos de manera en vivo, en nuestra transmisión en vivo. Y bueno, también hagamos feedback a toda esta retroalimentación que tenemos de comentarios, toda la cascada de comentarios que podemos tener. Y bueno, pues vamos a comenzar inicialmente con el tema de el negocio del cambio climático. Inicialmente, ¿qué es el cambio climático? ¿Qué es el supuesto cambio climático? Todos hemos escuchado desde la década pasada, bueno, ya este nuevo milenio, que hay una modificación, un cambio de todo este clima, toda una percepción de que, bueno, ya los estándares, los climas o las estaciones del año ya no se llevan a cabo por las fechas precisas, ¿no? Que si no se están viviendo ciertas estaciones del año dentro de un mismo mes o un mismo día, hay mucho cambio, pero bueno, no sabemos qué es, o bueno, algunos no saben qué es lo que va más allá de de este falso cambio climático, que por supuesto es la manipulación del clima. El cambio climático supuestamente es la variación en el estado del sistema climático, que está formado por la atmósfera, la hidrosfera y la criosfera, igualmente con la litosfera y la biosfera, para perdurar durante periodos de tiempo suficientemente largos. Pueden ser décadas, meses, años, lustros. Bueno, se van determinando cómo todas estas variaciones van adaptándose a lo que es el entorno o en la atmósfera ambiental. Se empieza a alcanzar un nuevo equilibrio, obviamente esto por medio de los factores naturales, y bueno, va afectando a diversos valores meteorológicos que, bueno, tienen una variabilidad y son a veces extremos o son muy intensos en ciertas ocasiones. Los cambios, bueno, han existido desde el inicio de la historia de la Tierra, del planeta Tierra, y han sido graduales o abruptos. Se han debido a causas diversas, a todo un abanico de causas por las cuales se han generado, y bueno, están relacionadas con los parámetros orbitales, variaciones de radiación solar también, la deriva continental, periodos de vulcanismo intenso, igualmente con procesos bióticos, impactos de meteoritos, etcétera. Todo esto va en conjunto y bueno, todo esto tiene un porqué del cambio del clima. Actualmente es antropogénico porque bueno, ya no es tanto por efectos naturales, supuestamente, ya está inducido por o está manipulado por el hombre. Supuestamente nosotros somos los que realmente estamos haciendo una manipulación directa. Es por eso que se le llama que es derivado del producto antropogénico. Se relaciona principalmente con la intensificación del efecto invernadero, que es otra cosa que, bueno, no es como muy verdadera, y las emisiones industriales procedentes de la quema de combustibles fósiles. Todo el cambio climático, bueno, lo hemos percibido desde la década pasada con todos estos elementos. Cuando hace en primavera todavía un frío de invierno, cuando en junio las canículas son intensamente altas. Lo vivimos en los años 90 con el fenómeno del Niño, cuando empezó a ascender la temperatura, y bueno, toda
toda esta empezó a causar estragos tanto a nivel cosechas como a nivel clima, a nivel mantos acuíferos, igualmente en ciudades muy pobladas. En todo lo que es el planeta Tierra ha habido una manipulación y ha existido un impacto muy profundo sobre todas estas alteraciones que ha sufrido la atmósfera climática. El aumento de la temperatura, bueno, esto se tiene datado desde el año 1961 y hasta 2003. Supuestamente la temperatura global del océano ha subido un 0.1 grados desde la superficie hasta la profundidad de lo que es máxime el océano, un aproximado de 700 metros. Hay una variación entre año y año y bueno, sobre escalas de tiempo más larga con observaciones globales, igualmente de contenido de calor del océano mostrando altos índices de calentamiento. Los picos más importantes que se han notado de alto calentamiento, de alto aumento de la temperatura ha sido desde el año 1991 hasta 2003. Obviamente en este último año 2003 tuvo un enfriamiento considerable los océanos y bueno, lo que es la corteza terrestre. Sin embargo, bueno, en 2007 hubo otra variación y ahí es donde la temperatura del océano Antártico se empezó a elevar 0.17 grados entre los años, la penúltima década de este milenio, y se tiene también datado que desde los años 80 ha habido una variación en el océano Antártico. Aquí lo que son los océanos del mundo tienen efectos, no nada más son océanos por tener el agua del mundo, por tener por cubrir los mares, por cubrir los océanos. No nada más tiene una razón el líquido de estar así. O sea, hay una razón más específica por el cual todos estos océanos tienen cierto ecosistema y obviamente cierta flora y fauna marina. Por decir, bueno, los océanos tienen un efecto sobre el ecosistema de concentrar toda esta humedad, todo este clima, porque obviamente los océanos sirven como un estanque muy complejo, un estanque muy amplio. Todo esto lo cubre la Tierra y bueno, también tienen una cierta, ¿cómo se puede decir? Pues quizás aplacan un poquito todo este efecto de emisiones de CO2, absorben parte de lo que tendría que estar en la atmósfera y bueno, el incremento del CO2 se ha derivado en acidificación del océano. Además, bueno, la temperatura medida de los océanos va ascendiendo y se vuelve más complicada la absorción del CO2 con el exceso del CO2 en la atmósfera. Es decir, que los océanos, aparte de cubrir todo el planeta Tierra con el agua, con los efectos salinos, con todos los elementos algunos elementos de la tabla periódica que se encuentran dentro del mar, dentro del agua de mar, todo esto tiene una generación, tiene toda una mecánica. Obviamente cuando hay una temperatura muy alta, el océano empieza a soltar ciertas emisiones de partículas para que obviamente haya nubosidad, toda esta precipitación regrese al piso, pero hay un ciclo del agua. Entonces los océanos, bueno, siguen siendo parte fundamental de todo este aumento, ¿no? De toda esta manipulación que se ha dado por parte del cambio climático. De igual manera, bueno, tenemos algunas secuelas en los océanos. Un ejemplo, bueno, es cuando el hielo del mar se empieza a fundir y afecta el crecimiento de las algas bajo su superficie. De igual manera, bueno, el supuesto calentamiento reduce la capacidad del océano de absorber igualmente lo que decíamos, el CO2, que bueno, el CO2 que está tan en boga, que está tan en top, está tan de tendencia en estos últimos días, y bueno, saber por qué es realmente dañino para la salud humana y la salud animal. La quema de petróleo también tiene que ver, el carbón y el gas natural han causado el aumento de este elemento del CO2, y de igual manera la atmósfera en los últimos años se ha incrementado en 1.4% año con año. Esto va en aumento, y bueno, ya no es una atmósfera limpia, ya no es una atmósfera mecánicamente natural, sino que todos estos componentes de efecto antropogénico, bueno, han estado manipulando todo el mecanismo
magnetismo natural que debe de tener la atmósfera del planeta Tierra. Por consiguiente, bueno, se está consiguiendo el aumento de la temperatura, y el dióxido de carbono junto con el efecto invernadero, bueno, también tienen mucho que ver con toda esta tendencia, con toda esta manipulación del clima. Se están haciendo notar como responsables del factor o como factores fundamentales del calentamiento global. Igualmente se están considerando a ciertos gases como el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, el hexafluorocloro y el azufre. De igualmente está contemplado. Todo esto se está detectando, bueno, ya se había detectado y se firmó una pactación, un pacto dentro del protocolo de Kioto, que bueno, esto se dio a conocer hace unas décadas, en los cuales el protocolo de Kioto supuestamente se iba a estar monitoreando y se iba a estar cuidando toda esta emisión de gases que están haciendo que el efecto invernadero sea exponencialmente perjudicial para la atmósfera y bueno, para el planeta Tierra. Sin embargo, bueno, el protocolo de Kioto no es más que un documento legal, pero hay élites que están de acuerdo con toda esta situación de que, bueno, todo esto genera un negocio. ¿Por qué? Porque el cambio climático, al momento de tener una manipulación, al momento de tener un desajuste, entonces empieza a generar ciertos insumos, empieza a generar o empieza a costear cierta captación, ciertos a lo mejor elementos que se tienen que sobreguardar, se tienen que aplicar para que todo este efecto invernadero, todo este cambio o manipulación del clima tenga un resultado redituable. Las características y supuestas causas de todo lo que es el cambio climático van desde variaciones solares. Las variaciones solares se pueden tomar en cuenta la radiación electromagnética, los rayos X, la energía solar, la radiación solar como tal, el rayo ultravioleta, etcétera. Todas estas variaciones solares, bueno, van desde cómo entra a la capa terrestre la luz del sol, cómo se va proyectando, la radiación electromagnética natural que tenemos por parte del astro rey, y obviamente la artificialización de la luz. Esto es también en conjunto con el negocio de las luces LED. Ya no es luz tal cual se conoció en el siglo XIX, con un foco que irradia calor. Ya la luz LED va más allá de celdas luminosas, y bueno, todo esto tiene un porqué, tiene un electromagnetismo artificial, y bueno, todo esto también genera una ganancia. La otra supuesta causa o característica son las variaciones orbitales, que va desde la luminosidad cósmica, el eje de rotación, la órbita terrestre, precisión de los equinoccios y todo este cambio de las estaciones que tenemos en el planeta Tierra. Aquí por variaciones orbitales es lo que se comprende, ¿no? Toda esta luz, toda esta energía que viene desde el cosmos, y sin embargo no ha tenido un flujo constante, ha tenido una manipulación de manera consecutiva, y bueno, no es más que producto del ser humano. El eje de rotación y la órbita terrestre tiene mucho que ver con el movimiento que tiene el planeta Tierra. El planeta Tierra, en un ejemplo físico, se encontraba de una cierta posición de años para acá, y se detecta que es desde la década de los 90 en el siglo XX, en lugar de girar de manera consecutiva, ya tuvo una rotación más. Entonces ya no está sobre los ejes que realmente tienen, los ejes orbitales que realmente corresponden al planeta Tierra. Es por eso que se quiere camuflajear o se quiere maquillar con el supuesto cambio del horario de verano. Por eso los días ahora duran menos horas o menos tiempo, porque es que a las 6 de la mañana, 7 de la mañana ya tenemos el sol, y a las 8 de la tarde, 8 de la noche ya no hay nada de luz natural. Todos tenemos que virar hacia la artificialización de la luz. Es otro de los negocios que genera todo este supuesto cambio climático. En conjunto con la precisión de los equinoccios, bueno, la variación de las estaciones del tiempo y las estaciones climáticas del año, ya no hay una precisión tal cual. Puede estar lloviendo en diciembre, puede estar lloviendo en enero, puede haber una sequía intensa en noviembre, en primavera puede hacer un frío intenso. O sea, ya es un desajuste, ya no es el ciclo equinoccial como se conoce o como se conocía en el mundo anterior, en
el mundo ancestral, en el mundo pasado, en el mundo histórico. Sin embargo, bueno, ya el ser humano se ha estado adaptando a todas estas consecuencias. Otra supuesta causa es la deriva continental entre el movimiento tectónico de placas, las masas continentales, los yacimientos de carbón. Todo esto obviamente también deriva por medio de la negociación o el lucro de el movimiento de las placas tectónicas. Lo que vimos en programas anteriores en Somos Enigmas y Misterios, toda esta fracturación hidráulica con la cual se pueden explotar ciertos yacimientos petroleros, mantos acuíferos, mantos terrestres, en los cuales, bueno, también se encuentra un poco de gas, se encuentra un poco de, no un poco, sino a grandes cantidades, por medio de toda esta fracturación de filtración de basura o desechos orgánicos. Y bueno, es una manera más redituable todavía de extraer todos estos yacimientos petroquímicos. Los yacimientos de carbón de igual manera, y bueno, las masas continentales, eso tiene que ver mucho con el movimiento que tienen los continentes o los países que están adyacentes a los océanos. La composición atmosférica va desde los gases atmosféricos, las emisiones volcánicas, el balance radiativo, la fotosíntesis, la fotólisis y el oxígeno. Todos los gases atmosféricos o la composición atmosférica, bueno, van desde las emisiones que tienen naturalmente los volcanes, supuestamente, porque ya también están manipulados, los gases atmosféricos que, como bien decíamos en un inicio, todos son de efecto antropogénico y bueno, generan el efecto invernadero. La fotosíntesis, la fotólisis y el oxígeno, bueno, es lo que todos conocemos, ¿no? El esquema o la mecánica natural que emanan los vegetales, el reino vegetal, la flora que hay en diversos puntos del planeta. Y bueno, todo esto empieza a generar un ecosistema, a generar una oxigenación libre, una oxigenación natural. Sin embargo, con todas estas manipulaciones del clima, bueno, también se ve afectado, porque es cuando le llamaban en los años 90 la inversión térmica, la tasa térmica, o lo que es el que hay reducción de aire en la atmósfera durante la época invernal. Igualmente, cuando hay quema forestal, bueno, también todo ese efecto sube a la atmósfera y bueno, queda estancado. Ya no hay una ecualización, ya no hay un equilibrio, y bueno, todo esto tiene una consecuencia. Las corrientes oceánicas igualmente son como una supuesta causa, una característica, junto con el campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre tiene mucho que ver con los polos magnéticos, los polos geográficos, el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio. Todos estos, como bien decíamos, van derivados también de las variaciones orbitales. Y de igual manera, con la deriva continental, ya no tienen un eje natural, ya no tiene el planeta Tierra, ya no está en una posición, ya se movió. Sin embargo, bueno, todas estas consecuencias, todos estos efectos que tiene el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, ya están desajustados totalmente. Entonces hay que maquillarlo de cierta forma, y bueno, de eso se encarga la industria y los medios de comunicación. En otra de las características se encuentran los efectos antropogénicos. Aquí podemos mencionar directamente ya la deforestación, a la emisión de gases de aerosoles, de igual manera los combustibles fósiles y el efecto invernadero. Toda esta gama que se tiene de efectos humanos, efectos antropogénicos, de ahí deriva la palabra, es que por toda la explotación, todo el mal uso, todo el mal manejo que se le ha dado a estos elementos, es por eso que se nos culpa a nosotros mismos como seres habitantes que, bueno, estamos colaborando a este cambio climático. Sí estamos de acuerdo que todos estos efectos de mano humana están contribuyendo. Sin embargo, no son de carácter general, no son de carácter social. Todo esto tiene una composición, todo esto tiene una negociación, tiene un lucro, y bueno, toda esa estructura de industria, toda esta estructura de emisión de gases, de lo cuales nosotros dependemos en la actualidad, bueno, nos los venden a nosotros bajo un esquema de alternativas para el uso cotidiano, el uso doméstico, el uso de oficina, el uso industrial, y bueno, nosotros también
también hacemos parte de toda esta, de todo este cambio, de toda esta manipulación del clima. Estoy tratando de evitar la palabra cambio climático porque, bueno, estamos viendo que no es realmente el cambio como es una farsa y, bueno, es netamente una manipulación del clima en la cual todos estamos colaborando, unos en menores esquema, otros en mayor rango. Sin embargo, bueno, todo esto tiene un negocio redituable. De igual manera, bueno, influyen de manera indirecta el comportamiento y desarrollo del equilibrio del clima, como lo volvemos a comentar, toda esta situación de los equinoccios de las estaciones del año, las estaciones del clima, están muy desvariadas, están muy desajustadas. Los bosques, en específico vamos a hablar de bosques, ya hablamos un poquito de los océanos. En los bosques existe, bueno, una mecánica natural. ¿Qué es esta mecánica para los bosques? Las plantas extraen el CO2 de la atmósfera a través de la fotosíntesis o la fotólisis. De igual manera se va quedando ellas con el carbono que hay en la atmósfera y la incorporan a su estructura, a sus tallos, a través de las raíces, los tallos, las hojas, las flores, los troncos, dependiendo del tipo de vegetación del cual estamos hablando. Lo forman moléculas orgánicas y, bueno, empieza a liberar parte del oxígeno, aunque también liberan algo de CO2 durante el proceso normal de respiración. Todo esto, bueno, de manera dentro de la mecánica natural se lleva a efecto. Sin embargo, bueno, ya con toda la manipulación que se tiene o la deforestación, la quema de árboles, de selvas, de bosques, de paisales, de campos completos, bueno, ya tienen una consecuencia. Solamente cuando un árbol o un bosque crece pueden extraer carbono de la atmósfera almacenándolo en los tejidos, como lo comentamos. Tanto la putrefacción de la madera como la quema empiezan a devolver o comienzan a devolverla a la atmósfera ese carbono almacenado. Es por eso que se genera en tanta contaminación. Los bosques son sumideros de carbono naturales, ya que absorben carbono de la atmósfera y contribuyen a la reducción de CO2 en la misma. Los bosques juegan un papel, vaya, es como un papel doble. Sin embargo, bueno, los bosques como tal, naturalmente son controladores de la reducción del CO2. Sin embargo, ellos también emiten todas estas partículas para tener un ecosistema equilibrado, para tener toda una atmósfera naturalmente como se le conocía en el mundo del siglo XX, pero en el mundo del siglo XXI, lo que vivimos actualmente, ya todo es manipulado, hasta el clima. Entonces, regresamos al tema de los bosques. Equilibran el ciclo del agua por medio de las raíces y liberan la atmósfera. Desaparecen el clima si se vuelve más seco y, bueno, la desforestación todo se conjuga con la erosión, la desertificación, los deslaves y los derrumbes de las tierras. Cuando un bosque empieza a ser seco, cuando un bosque empieza a tener menos humedad, empieza a percibir toda esta desaparición del ciclo del agua en la atmósfera en conjunto, entonces el bosque empieza a decaer. El bosque ya se empieza a conocer o se empieza a generar como un bosque muerto o un bosque artificial, que es lo que realmente se está llevando en los parques de las ciudades y en los bosques adyacentes, en los cinturones que rodean a ciertas ciudades o capitales en el mundo. Todo esto a través de la transgénesis de vegetación, la transgénesis de terrenos, toda esta, hay árboles que son transgénicos como el ficus. Tenemos un ejemplo en la Ciudad de México, estamos llenos de ficus y, bueno, poco sabemos que realmente todos estos árboles ya están manipulados, fueron plantados hace años. Sin embargo, como un ejemplo, la flora vegetal, la flora tradicional ancestral, como lo vivían en Tenochtitlan, hablando de la Ciudad de México, ya no existe. Ya todo lo demás, todo el entorno de vegetación artificial que tenemos en Ciudad de México, ya todo es transgénico. Entonces es por eso que no se genera un ciclo tal cual de todo este ciclo del agua para que realmente precipite una lluvia de manera natural en nuestra ciudad. Y, bueno, los océanos son el papel fundamental que fungen como premisa para evitar el calentamiento global. Los océanos sirven de estanque, como lo comentábamos, para el CO2 y absorben toda parte de todo este elemento. El incremento del CO2, bueno, ha dado lugar a la acidificación del océano y, de igual manera, la medida de la temperatura en los océanos va ascendiendo de manera consecutiva. Los océanos tienen una
un ascenso aproximado de agua que se estipula entre el agua natural, el agua salada y el agua de los glaciares, y bueno, toda esta se conjuga dentro de ciertos océanos o se va equilibrando, es equidistante a toda esta situación que tiene de manera natural el conjunto, la atmósfera de los océanos, el ecosistema oceanográfico. El calentamiento, bueno, ha estado causando diferentes efectos, como por ejemplo el ascenso del nivel del mar, el deshielo de los glaciares, como lo conocemos hace unos días, que se hizo deshielo en parte de uno de los glaciares en el Polo Norte o en la Antártida, y el calentamiento de la superficie de los océanos. Otros posibles efectos incluyen los cambios en la circulación de las corrientes oceánicas. Hace algunos años se empezó a hablar del fondo de mar. El fondo de mar que era toda esta abducción hacia el fondo, toda esta manipulación, todo este efecto que se hacía como un agujero negro dentro del océano, en el cual se iba toda parte de toda los elementos que conforman al agua del mar, en conjunto con la fauna y la flora marina. Todo este fondo de mar se especuló hace, me parece, unos 2 años atrás de lo que estamos actualmente. Sin embargo, ya no se le dio el seguimiento en medios como ellos lo preveían. Todo este fondo de mar no es más que sin duda toda la manipulación, toda la tecnología que se lleva a cabo por medio de drones, por medio de toda esta vanguardia que tienen de radiación, y bueno, todo esto lleva a un efecto, todo el ascenso, el bajo nivel del mar, del agua, todo esto se lleva por medio de ciertas tecnologías, como se ve en varias ciudades, el rociado de ciertos químicos, ciertos metales en el ambiente por medio de aviones de la OTAN, van cubriendo, junto con toda la tecnología de radiación Wi-Fi o de radiación electromagnética artificial. Todo esto tiene una capa, desciende, y sin embargo, bueno, se van manifestando, se van abduciendo, y bueno, todo empieza a generar como una nueva especulación, como si fuera una nueva crisis, un colapso natural que está sufriendo el planeta. Sí lo está sufriendo, pero es a manos de la élite que lo está llevando a cabo. Entonces, bueno, toda esta perspectiva del calentamiento global, de la gran farsa del calentamiento global, es por medio de todas estas tecnologías. Aquí, para la tecnología de la manipulación, tenemos todos los insumos que se manejan a manera tecnológica. Se va utilizando desde la operación Chemtrail, lo que habíamos comentado igualmente en programas pasados, la operación Chemtrail, que efectúa rociados matutinos con polímeros, metales pesados, estroncio y elementos fundamentales para la propagación de calor y fuego. Recordemos que todas estas líneas de los aviones que se quedan en la atmósfera y que se van esparciendo de manera gradual con el paso del día, el transcurso de las horas en un día, todo esto van cubriendo de metales pesados, de polímeros, de plásticos. Todos estos son elementos que son de manera positiva para irradiar calor, son buenos conductores del calor. Entonces, por eso vemos en cielos españoles, en el océano, en el Atlántico, vemos cómo hay tal cual tableros de ajedrez en el cielo. ¿Por qué? Porque son buenos conductores. Todos estos metales rociados son buenos conductores del calor, de la humedad, y obviamente generan una baja del nivel del mar. Todo esto absorbe, vuelve a subir por medio de aerosoles, y se llevan toda esa humedad a países específicos, ya sea para causar inundaciones, causar catástrofes. Todas estas, igualmente los casos que se conocen de las precipitaciones de nieve intensas, como lo vivimos o lo supimos de Estados Unidos hace unos 2 días, en esta misma semana. Todo esto es parte de la agenda Chemtrail, todo esto es parte de la tecnología que está llevando a cabo toda la manipulación del clima, del falso cambio climático. Otra tecnología, como
igualmente ya lo mencionamos, es la fracturación hidráulica, que destruye ecosistemas por medio de aguas residuales y permite la extracción de metales como el oro, la plata, el cobre, la industria petroquímica, el gas y de otros derivados. También la extracción de nuevos recursos que se van encontrando dentro del el subsuelo marino. Todo esto por medio de la fracturación hidráulica es posible. La fracturación hidráulica también va mucho en conjunto con la operación chemtrail. Al momento de perforar y meter todas estas aguas residuales, se genera una sismicidad inducida, se genera el movimiento de las placas tectónicas, y es por eso que tenemos ahora en nuestros dispositivos que cuando está detectando un epicentro, un ejemplo en el estado de Veracruz, segundos después está detectando un epicentro en el estado de Oaxaca. Sin embargo, hay una réplica en el estado de Chiapas y hay otra réplica en el estado de Guerrero. Igualmente se va y se brinca a Tabasco. O sea, ¿cómo es posible que se están generando tantos epicentros en menos de un minuto en diferentes partes del país? Pues la fracturación hidráulica en conjunto con la operación chemtrail. Toda esta tecnología que fue estudiada, que ya fue avanzada de años atrás hacia nuestra actualidad, todo esto es posible gracias a toda la tecnología y los institutos de la élite que han estado participando en toda esta instrumentación. La tecnología 5G también está relacionada, está involucrada con todos estos cambios. La tecnología 5G emana radiaciones solares y calor artificial por medio de atmósferas extremadamente cálidas. Esto es a través de microondas y conducción de calor excesivo por medio del rociado de metales de la agenda chemtrail como mejores elementos conductores. De igual manera, vamos con el mismo punto. La agenda chemtrail, las estelas químicas son parte fundamental para toda esta rayadura, para cubrir toda esta atmósfera de la Tierra y bueno, empezar a generar todo este tipo de negocio, todo este tipo de manipulación. Vamos con océanos, vamos con bosques, deforestación, sismicidad inducida, cambios de clima, todo lo que son baja de nivel del mar, baja de humedad en ciertas atmósferas, en lo cual debe de estar como el Amazonas, y bueno, todo es un conjunto, todo es un negocio para las grandes élites y las grandes industrias que están participando en esta operación. Ya por último, bueno, el uso de drones modifican el clima. Obviamente para la deforestación utilizan drones que lanzan ráfagas de fuego a minutos, y bueno, todo esto va en conjunto con las ondas electromagnéticas artificiales para potenciar catástrofes por medio del viento. Los polímeros que son rociados por las estelas químicas caen sobre la vegetación. Es un polímero microscópico, es un polímero que también nosotros respiramos, por eso hay ocasiones que estornudamos cuando hay ese tipo de rociados. Y bueno, todo este plástico que ya se encuentra en las copas, en la superficie, en todo lo que es la capa de la vegetación que está expuesta a la atmósfera, todo este polímero se enciende de manera inmediata con todo el uso de drones por ráfagas de fuego. Y bueno, las lluvias químicas, la sismicidad, los incendios forestales masivos son una parte fundamental de toda esta manipulación. Ya el negocio mediático, bueno, empieza a prospectar el padecimiento ya a nivel población, a nivel ser humano. Empieza a haber la posibilidad de aumentar las alergias, a incrementar los déficits nutricionales en el ser humano, en el ser animal, y multiplica la exposición de la población a las catástrofes ambientales. Enfrenta a millones de seres humanos el desabastecimiento de agua y alimentos. Frente a la situación, bueno, la industria actúa por dos maneras, se adapta e innova, pero ellos también lo generan. Y de igual manera, bueno, ambos caminos, ambas opciones son de manera lucrativa para todas estas industrias que están participando. La nueva normalidad de algunas empresas como emprendedoras, se han lanzado diseños nuevos, diseños innovadores como barreras contra tormentas marinas, islas y penínsulas artificiales o plantas desalinizadoras o plantas nucleares.
el negocio lo abarca casi todo. Bueno, va desde energías renovables, lo que estamos hablando de la energía solar, eólica, la marina, hasta sistemas para manipular el clima, que es la geoingeniería o la agenda chemtrail de las estelas químicas, de lo cual estamos hablando. Y bueno, pues vamos a hacer un corte de presencia de nuestra casa Somos Live para continuar con el tema. Vamos a darle remate a este tema de la negociación del negocio de lo que es el calentamiento global, la farsa del calentamiento global, por qué las empresas son beneficiadas, quién está detrás de todo esto, y bueno, ya el caso específico de esta niña que se ha causado un icono en redes sociales y a nivel mundial, hablando de Greta Thunberg, para continuar con el tema. Regresamos después de un corte y presencia de nuestro patrocinador Punto Creativo. Somos Live, tu conexión con el mundo. Listo, pues ya estamos de regreso de parte de la presencia de nuestra casa Somos Live con algunas slides de presencia. Igualmente agradecemos a nuestro patrocinador de espacio Punto Creativo. Recordamos que Punto Creativo ha sido un proveedor eficaz de conceptos creativos y otros servicios de comunicación visual, igualmente digital, para empresas nacionales e internacionales. Punto Creativo es patrocinador del espacio Somos Enigmas y Misterios, y pueden contactar a la dirección general a través del correo electrónico @puntocreativo11.com. Agradecemos a Punto Creativo por ser parte de nuestro espacio en Somos Enigmas y Misterios. Vamos a regresar con el tema de la manipulación, todo este negocio que está generando toda esta ganancia redituable, toda esta ganancia derrochadora para ciertas corporaciones internacionales, transnacionales, a la élite política, a la élite internacional, y bueno, qué es lo que va más allá del calentamiento global. El negocio mediático, bueno, ya decíamos en el bloque anterior que bueno, es toda esta amplia gama, todo lo que abarca el negocio de la manipulación del clima, y bueno, qué es lo que empieza a generar desde enfermedades en sistemas respiratorios, en enfermedades de psicomáticas en el ser humano, hasta toda esta amplio abanico, ¿no?, de deforestación, problemas ambientales, contaminación, sismicidad inducida, extracción de elementos petroquímicos. Todo es un amplio negocio para el cambio climático. Es por eso que se está sustentando tanto en medios de comunicación masivos, en tanto en mass media, le da tanta difusión y da tantas pautas para lavarnos el cerebro, que bueno, es toda esta aceptación, ¿no?, de que tenemos que vivir con los altas temperaturas, con las nuevas tecnologías, con toda esta rociado de aviones, con todo la fracturación hidráulica. O sea, ya nos están acostumbrando a que esto es una realidad, sí lo es, y que debe de estar bien visto, porque es parte de todo lo que en conjunto todos los seres humanos que habitamos este planeta Tierra somos parte fundamental de toda esta crisis que está sufriendo el planeta, siendo que no estamos actuando de manera directa, ellos mismos nos los están imponiendo. Y bueno, un caso específico fue el deshielo de la Antártida, el del hielo del Ártico, que está abriendo paso a la explotación de las petroleras, de la industria petrolera o la petroquímica. Empieza a marcar nuevas rutas de navegación y comercio, y lo cual a la vez podría avivar la tensión geográfica, geopolítica entre los países de la zona. Esto estamos hablando netamente de la Antártida. Estamos hablando quizás de los límites con Canadá, Groenlandia, todos estos pasos a la navegación y a la explotación petroquímica. Obviamente, como toda la corteza marina, toda la corteza terrestre está fundamentalmente
sustentada por elementos petroquímicos, bueno, ya no es suficiente explotar a las costas de México, ya no es suficiente explotar Arabia Saudita, ya no es suficiente explotar a Irlanda, al Océano Atlántico. Ahora toda la élite, todo lo que es lo que son las corporaciones van ahora sobre la Antártida. ¿Por qué? Porque ya empezaron a descubrir casos, empezaron a descubrir yacimientos que bajo todo este hielo que se encuentra de manera natural, de manera equilibrada en la Antártida y en el polo opuesto, hay yacimientos de petróleo. Entonces todo este oro negro genera también una nueva visión para todas estas rutas de comercialización y bueno, las rutas de navegación de la navegación de explotación de la industria petroquímica. Los expertos, supuestamente, los expertos científicos, alertan además sobre los efectos de este fenómeno en la producción global de alimentos. Esto va de la mano con que el cambio climático mine la producción mundial de alimentos, que la convierta más imprevisible y veremos con mayor frecuencia periodos de escasez de alimentos. La crisis alimenticia en el año 2008 fue un gran ejemplo, cuando se le dio la pauta y se le dio la apertura a todo este mercado de transgénicos, a todo este mercado de semillas que se vendió o se empezó a gestionar en nuestro país. Fue el caso de todas estas, si recordamos, en el año 2008, el caso de la quema masiva de los incendios fuera de control en las cosechas de los cafetales en el estado de Chiapas, en el estado de Veracruz, en ciertos estados que en México se dedican a la plantación, al comercio de todo este grano de café. Empezó una crisis en este año y bueno, toda esta supuestamente incidente ocasionó que la empresa transgénica de alimentos Monsanto, hoy aliada con Bayer, empezara a vender sus granos transgénicos a los agricultores de nuestro país. Todos estos agricultores, bueno, empiezan a comprar la semilla transgénica tanto para café como para plantaciones de frutas naturales en nuestro país. Obviamente se les ofrece que toda esta semilla ya está conformada, está consolidada para sufrir cambios climáticos, para sufrir dar frente a inundaciones, para dar frente a sequías, para aguantar cierta movimiento de los terrenos, para adaptarse a todos estos cambios que se han estado generando por medio de toda esta élite. Y bueno, yo, Monsanto, te vendo las semillas para que sea posible y bueno, tu productor ofrezcas todos tus productos a tu comercio mexicano y de ahí bueno, puedas sigas, no pierdas, no tengas merma en todo lo que te dedicas, en todos los granos, toda la comercialización de frutas y granos de café a lo que te dedicas. Sigues teniendo producción, pero obviamente, bueno, mi secreto es la transgénesis, en la manipulación genética en estos granos y en estas semillas. Y esto, bueno, tiene un daño a largo plazo en el sistema humano, en los cuales, bueno, se empieza a manifestar en gastroenteritis, se empieza a manifestar en cuadros, en alergias, en cuadros gástricos, en cuadros de cáncer. De igual manera, entonces, bueno, todo es un conjunto de un negocio que gracias a la manipulación del clima, bueno, todo es posible. Aquí hay un ejemplo igualmente como de las compañías Cargill, que controla el negocio del grano del maíz. Igualmente, bueno, Monsanto, que también habría de empezarse a sumar o a aliar con BASF, que es el primer fabricante de semillas genéticamente modificadas. Y también Yara tiene ahí ciertos recursos para dominar el mercado de los fertilizantes y obtienen ya beneficios récord. También los fertilizantes van de la mano con todos estos pesticidas, con todo el glifosato que se está utilizando, se está vendiendo a todas estas comunidades, a todos estos países, de que bueno, yo tengo plaga en mis terrenos, en mis cultivos, ¿qué puedo hacer para no mermar? Pues yo, Monsanto, yo BASF, te vendo el glifosato para que puedas combatir todas estas plagas por medio de pesticidas. Pero bueno, hay daños colaterales, porque como son genéticamente manipulados, son químicos,
obviamente lo absorbe la tierra, no lo empieza a desechar y bueno, todo esto empieza a generar tanto productividad como un negocio enriquecedor para estas compañías, como secuelas o efectos colaterales en el consumo humano y el consumo animal. Es por eso que bueno, existen tantos casos de cáncer, tantos casos de que mueren de un infarto, de que mueren de una gastroenteritis aguda, toda esta aleación con bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, que están en la atmósfera y que bueno, van a nuestro sistema respiratorio o nuestro sistema digestivo, y ahí empieza a generar un negocio con las farmacéuticas. Las farmacéuticas, ahí ellos venden la cura, venden las opciones, las alternativas, no son alternativas, venden las opciones o los tratamientos médicos para poder contrarrestar todo esto. Es por eso que bueno, ya la medicina alternativa, la medicina natural, la medicina ancestral se ve superada en ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque como todo esto tiene una manipulación y es base pesticidas, es base químicos, es base nuevas incorporaciones o aleaciones con metales y demás elementos químicos, entonces ya la medicina alternativa se queda obsoleta. Entonces yo necesito comprar antibióticos para estarme suministrando, para estarme tratando una enfermedad por medio de lo que comí o lo que respiré. Es por eso que también la Organización Mundial de la Salud se está jactando de decir o de confirmar, ya hay una manipulación, hay un cambio genético, un cambio récord histórico en los antibióticos de primer nivel, que ya no están haciendo efecto sobre el organismo humano, ya nos está rebasando. Pero ¿por qué no mejor le dices a la población, a la sociedad internacional, que por todas estas tecnologías que estás por medio de varias opciones, varios usos, estás lanzando, estás manipulando el clima? ¿Por qué no les dices realmente que todo esto es consecuencia y que ahorita tú pues ya te ves obviamente rebasado? Industria farmacéutica ya te rebasó todo esto, sin embargo bueno, tienes que innovar y tienes que seguir vendiendo para poder seguir avanzando en toda esta comercialización de los fármacos. Igualmente bueno, Monsanto ya está expuesto el caso. De igual manera, bueno, hay una situación con los deshielos, lo que son los deshielos en la Antártida. Bueno, es para la explotación petroquímica, como lo habíamos comentado. Toda esta industria financiera empieza a reaccionar. Estamos hablando ya de un caso específico en el año 2006, cuando Al Gore, expresidente de Estados Unidos, con Bill Clinton, presentara un documental con una verdad incómoda de que el deshielo del de la Antártica empezara a alcanzar un nivel récord. La industria financiera reaccionó a su manera y bueno, es decir, o sea, sí estamos conscientes de que se está deshielando, pero no digas el por qué, porque entonces cuando se colapse todo este programa, se colapse toda esta situación que nosotros mismos estamos generando para beneficio y después venderlo, o sea, mejor... O sea, no lo digas, no lo anticipes. ¿Por qué? Porque entonces mi negocio cae. Y ahí, bueno, sí estoy pendiente, estoy de acuerdo que estoy afectando a la naturaleza, pero pues el comercio es primero. Entonces, por eso es que todos estos fondos que se invertían en las aguas, en todas estas programas que se dedican, como el protocolo de Kioto, que se dedica a tener bajo control toda la emisión de gases, bueno, quedan obsoletos o quedan aparte, porque bueno, el interés político queda de por medio, ¿no? Queda sobre encima de todas estas temáticas. Y bueno, aquí realmente la nueva perspectiva, el nuevo negocio de esta centuria es la extracción del petróleo y el gas. Obviamente el hidrocolonialismo, que le llaman, que es tener ya control sobre todos los yacimientos a nivel mundial y bueno, explotar, comercializar y bueno, cubrir toda la necesidad. Obviamente, bueno, pues nos vamos con toda esta ganancia. ¿Por qué creen que aquí en México son todas estas gasolinas son más caras que en otros estados, siendo que aquí tenemos la producción o los yacimientos mayores de todos estos mantos petroquímicos? Pero bueno, ya toda esta hidrocolonización es una realidad, se lleva de la mano y bueno, van involucrados a toda esta situación. Vamos rápidamente con lo que ya es el caso de esta niña que ha causado
polémica que ha causado toda esta trend topping en redes sociales, en todos los esquemas internacionales, noticiosos, de contenido político, de contenido social, podríamos decirlo así, nos los han creado tal cual. Hablando ya netamente de esta chica Greta Thunberg, ella es parte de un estandarte, de una bandera de un negocio lucrativo, que supuestamente se maquilla como una activista, y que la élite política y las corporaciones energéticas están financiando toda esta campaña social, toda esta campaña de iconización de esta niña Greta Thunberg. Y la activista sueca empieza supuestamente a luchar contra el cambio climático, porque cuenta con el apoyo de grandes lobbies y empresas energéticas de su país, aunque su familia intenta negarlo. O sea, todo es una más media, todo es una manipulación, todo es un títere en el cual la élite política está interviniendo para sacar más provecho de todo esto. Greta Thunberg se ha convertido en menos de un año en un ícono mundial contra el cambio climático. El apabullante éxito la ha impulsado y la ha promovido a niveles internacionales, y ella está siendo utilizada por las grandes corporaciones energéticas. Ella, que es una joven de 16 años que está en la adolescencia plena, está como punta de lanza para facilitar la transición al corporatismo verde, supuestamente como lo hacía en sus momentos la ONG Greenpeace. Ahora Greta Thunberg, Greenpeace no tiene como muy claros sus estándares. Sabemos que sí es una ONG, pero ya no sabemos realmente hacia dónde está navegando, ¿no? Entonces ahorita Greta Thunberg es un nuevo ícono, un nuevo estandarte, y de ahí se está empezando a dar una ascendencia, una manera muy notoria de que todos estos miembros de la élite política la están ejecutando, la están llevando de la mano para que tenga toda esta prospección internacional. Greta Thunberg se dio a conocer con su famosa huelga escolar ante el Parlamento de Suecia en el pasado mes de agosto de este presente año. El día 20 concretamente, Ingmar Redsoff subió a su página de Facebook una fotografía de la joven, y esa misma tarde el periódico Dagens Nyheter, el de mayor tirada dentro de Suecia, publicó la historia. Ya el resto, conocemos que cómo se empezó a generar toda esta protesta por parte de la iconicidad de Greta Thunberg, y empezó a tener realmente eco, empezó a tener toda esta difusión en Europa, y alcanzó los niveles de España, Alemania, Inglaterra, Polonia, todos estos países que conjuntan a la Unión Europea. Sin embargo, las informaciones exclusivas de ciertos periódicos aseguran que la historia comenzó meses antes. El inicio del activismo de esta niña Greta Thunberg consiguió el segundo premio en un concurso de redacciones sobre el medio ambiente organizada por el periódico Svenska Dagbladet, tras el concurso de Bob Torren, que es el líder del grupo local Fossil Free Deutschland, que contactó a los ganadores de todo este concurso sobre redacción de la temática de el ambientalismo. Y Greta Thunberg fue una de las elegidas para empezarse a involucrar y obtener ayuda de los jóvenes para aumentar el ritmo de la transición hacia una sociedad sostenible, puesto que se está empezando a buscar todas estas caras nuevas, caras frescas, caras jóvenes, para iniciar un movimiento mundial, y es lo que se está realizando en nuestra actualidad. Entre las propuestas de Bob Torren estaba hacer una huelga escolar inspirada en las manifestaciones de los alumnos supervivientes de la matanza del Instituto Parkland en Florida, esto ocurrido en febrero del 2018. Ya había elecciones programadas para el mes de septiembre, y semanas después del inicio del curso empezó a darse todo este inicio del activismo, toda esta presecuela del preconcepto de toda esta huelga escolar, y de ahí empieza a causar un trend topping. Ya Greta Thunberg empieza a manifestarse, empieza a tener una iconicidad, empieza a abrirse a los medios, y yo soy el estandarte de toda esta propuesta, de todo de toda esta batalla que tenemos contra el cambio climático, contra más que nada toda esta crisis que vivimos ya a nivel mundial. En un inicio se empezó a mencionar que esta niña estaba peleando a favor de los derechos ambientales de toda esta
detener toda la explotación petroquímica a nivel internacional, a nivel, países que han sido duramente lastimados o fracturados por toda esta consecuencia petroquímica de fracturación hidráulica. Sin embargo, ella empieza a develar, no, es que el cambio climático está creado por nosotros, está creado por la industria, está creado por todas estas líneas de los aviones que nos están cubriendo. Esa es una realidad, porque todo el mundo está siendo atacado por la agenda chemtrail. Sin embargo, bueno, ahí la élite internacional le dice, ¿sabes qué? Cambia la estrategia, empieza a buscar nuevas caras, empieza a buscar nuevos adeptos que sean jóvenes, que vayan de acorde a tu percepción, a tu estilo personal, y bueno, empieza ya a manifestarte, como lo han hecho con otras propuestas, ¿no? Lo han hecho otras protestas, perdonen, sobre todo la división de género, la división social sobre ciertas tendencias políticas, la división también que se lleva a cabo de lo que son los países latinoamericanos por medio del el mundo económico a nivel Latinoamérica. Entonces, para Europa ya no hay una división económica, vamos a empezar con la temática ambiental. De ahí esta niña toma el estandarte y empieza a indicar, ¿saben qué? O sea, la causa de todo esto es la emisión de CO2. Todos somos en conjunto emisores de CO2, todos debemos de estar conscientes, todos debemos de participar en una campaña ambiental en contra de todas estas emisiones, que bueno, eso le correspondía al protocolo de Kioto. Ahora resulta que esta niña está tomando las riendas de toda esta preocupación internacional social, ¿no? Entonces Greta Thunberg aquí lo empieza a manifestar y empieza a hacer negociaciones con la Agencia Internacional de Energía y en algunos casos con la corporación multinacional suizo-sueca ABB, que también, bueno, tiene áreas de robótica y de energía, para empezar a tener una firma capital para generar todos estos negocios de energía verde. O sea, ya no es necesario, ya no es necesario creerlo, ya es una realidad. ¿Por qué? Porque, bueno, ya no vivimos tanto, estamos bajo la era todavía de combustibles fósiles, de toda esta explotación antropogénica. Sin embargo, bueno, la hibridación de la industria, estamos hablando de la industria automotriz, ya está dando pie a toda esta energía verde, a toda esta sustentabilidad. Entonces ya el CO2, todas estas emisiones que por deforestación, que por contaminación ambiental, por contaminación de combustibles fósiles, aerosoles que utilizamos en nuestras casas para peinarnos, para matar insecticidas, para matar insectos, o sea, todo empieza a generar un negocio. Ya me di cuenta que es el CO2, yo mismo lo estoy, como corporación, yo mismo lo estoy justificando, pero voy a cobrar más impuestos. Entonces esta es la tirada de toda esta situación, de toda esta campaña de energía sustentable, de nueva... pues de nuevo enfoque sustentable, de nuevo enfoque ambientalista. Y bueno, Greta Thunberg está haciendo, por ahí se dicen algunos blogs, ¿no? Que es una víctima. No es una víctima, o sea, ya es una adolescente que está entrando y está conociendo, está pactando, está relacionándose con ciertas élites y ya sabe a lo que le tira. Entonces simplemente es un actor político, un actor social, en el cual, bueno, jala nuevos adeptos, estandartes, y empieza a generar una nueva manipulación. Yo estoy en acuerdo, en palabras de Greta Thunberg, yo estoy de acuerdo de que, bueno, se jacta como joven ecologista. Yo estoy de acuerdo que el CO2 es alarmante y preocupante para toda nuestra sociedad internacional. Sin embargo, bueno, empecemos a medir nuestras emisiones de CO2 cobrando impuestos, cobrando nuevos adeptos, cobrando nuevas jerarquías, para que nosotros ya aunado a estar pagando impuestos, ahora generemos un nuevo impuesto al CO2. Entonces el Banco Mundial de ahí jalar más captación. Ahorita el estado beta de toda este activismo se encuentra en la Unión Europea, así como lo fue las privatizaciones, las reformas políticas, las reformas económicas en Unión Europea funcionaron. Entonces se llevan a Latinoamérica, el primer golpe se da a Argentina, el segundo se da a Brasil, el tercero se va hacia es Argentina, Brasil,
Hay otro país que también fue afectado. Bueno, el cuarto fue Venezuela, que fue el más duro, y ahorita el quinto estamos aquí en México con toda esta gobierno que se está implementando. Entonces, bueno, toda esta tirada es que, bueno, ya las reformas en estado beta funcionaron para Europa. Ahora todo este ambientalismo, toda esta pactación, todo este coste de energías sustentables que me van a redituar a mi élite política y a mi corporación industrial que estoy manifestando y estoy ejerciendo mi trabajo de hacer aerosoles, de industrializar todo esto, y que sé que están afectando al medio ambiente, pero yo te voy a cobrar más. ¿Por qué? Porque quiero más ganancias, porque yo tengo que dar cuentas al Banco Mundial, el Banco Mundial me tiene que hacer un feedback. Todo es una negociación. Entonces esta niña Greta Thunberg empieza a caer en conflicto de intereses, en tener obviamente un estandarte para apoyar la causa ambientalista y, bueno, sus propios intereses, empezar a generar cambios que piden los políticos o la élite política a nivel internacional, y el intento de ocultar estas relaciones para mantener una imagen pulcra que empieza a generar desconfianza en ella. Y bueno, por el momento cada paso que la joven sueca da, se ha movilizado a miles de jóvenes para que todo el mundo se empiece a luchar en contra del cambio climático. Y bueno, todo esto empieza a generar una expectativa. Redituamos aquí, volvemos a establecer la opinión de un servidor, Benedico Icaza. Yo estoy un poquito metido en estos temas porque, bueno, ya la realidad de todas estas agendas yo la veo en la ventana de mi casa, la percibo en una sismicidad inducida como la de 2017, de septiembre de 2017. O sea, ya es una realidad, ya son agendas que están siendo, que están alcanzando metas, están alcanzando niveles más allá de lo que tenían prospectado. Entonces, bueno, todos estos estandartes, yo caí en la situación de que esta niña estaba realmente señalando a la agenda chemtrail, a todos estos países europeos que son cubiertos con las líneas de los aviones, pero empezando a buscar más o informándome por medio de grupos en los cuales yo tengo algunos parámetros. O sea, realmente me estoy enterando que esta niña es una marioneta. Entonces, pues ya no hay que crear conciencia, sí, sin embargo no hay que caer en el juego del medioambientalismo. Toda esta tendencia, como nos dividen en género, nos dividen en preferencias sexuales, nos dividen en élite social, nos dividen en clase económica, entonces ahora nos van a empezar a dividir en situación de tendencia ambientalista, y esto, pues bueno, obviamente genera más división. Y aquí en México, que somos un país netamente incrédulo, netamente falto de conocimientos, netamente falto de investigación, somos el campo ideal para que toda esta agenda, todo este concepto medioambientalista llegue, aterrice a Latinoamérica, y bueno, México sea más fracturado socialmente de lo que ya está. Pero bueno, habrá que esperar qué consecuencias tiene esto y toda la percepción, mirarlo bajo un cristal en el cual no caigamos en cierta difamación o en cierta inducción por parte de toda esta élite social. Y bueno, pues vamos a leer rápidamente los comentarios. Damos por finalizado este tema para Somos Enigmas y Misterios: el negocio del cambio climático, la farsa de lo que es el cambio climático, que es la manipulación del clima, los conceptos de lo cual se ha estado haciendo, del por qué se está haciendo, y bueno, toda la tendencia que se está llevando a cabo, la realidad de una marioneta como esta niña, pero la realidad que no tiene una regeneración, que no tiene una marcha atrás, como el deshielo de los árticos, de los manglares, de toda esta estructura de los polos, de la cual subsiste el planeta. Sin embargo, bueno, damos por hecho de que, bueno, se está deshielando, pero no puede ser todo, ¿no? O sea, lo que nos vayan informando. Damos por terminado este tema. Y bueno, vamos a leer rápidamente sus comentarios. Aquí tenemos les agradecemos también sus likes, sus comentarios que nos están dejando, los que se están uniendo o se unieron ya a nuestra transmisión. Tenemos a Ana Claudia Rodríguez Ríos, dice, y Karina Pámanes. Bueno, Karina Pámanes entra en Blend and Remix, Ana Claudia, muchísimas gracias. Nelly del Pino me dice, interesante tema.
hay cosas que ignoramos y que por este medio y por medio de estos programas nos damos cuenta de lo que es la realidad. Exactamente, Nelly del Pino, nos lo maquillan de manera muy consciente, supuestamente los más media, sin embargo, bueno, no vemos o no sabemos lo que hay detrás de todos estos movimientos, detrás de todas estas temáticas, son trend toppings que se están ejecutando a nivel internacional. Alberto Saldívar, saludos, tendrán más programas sobre ovnis extraterrestres. Igual hoy el tema de hoy es interesante porque debemos estar enterados sobre el cambio climático y sus consecuencias. Exactamente, pues ya en cuanto tenga oportunidad, de nueva cuenta, nuestro invitado que ya es de casa, el doctor Ignacio Bravo, vamos a darle continuidad a todo este tema de la raza extraterrestre, de todo lo que es el ovni, las energías, todo esto le vamos a dar secuencia. No nos pudo acompañar el día de hoy, sin embargo, bueno, quisimos dar por medio de la producción toda esta presentación del falso cambio climático. Aquí sí, Alberto, pues sí te podré decir que no es estar enterado sobre lo que es el cambio climático, es una farsa, es una manipulación, y bueno, las consecuencias, eso sí, yo te lo cambiaría y más como cambio climático, te lo puedo decir como manipulación del clima y sus consecuencias y sus efectos colaterales. Ahí sí te puedo apoyar, y bueno, para eso estamos aquí en Somos Enigmas y Misterios. Alberto Saldívar, ¿qué pasó realmente en el Amazonas? Pues ya lo habíamos platicado en programas anteriores. En un programa anterior hablamos del Amazonas, de toda esta quema. Al momento supuestamente está controlada el incendio masivo, pero la deforestación sigue porque las corporaciones de la agroindustria ya quieren tomar el control total del Amazonas. Con la nueva presidencia en Brasil, bueno, se les está dando la apertura, pero socialmente o mediáticamente no se ha sabido nada. Lo que se sabe en redes sociales y en algunos grupos que están involucrados en este seguimiento es que ya cesó el fuego, sin embargo la deforestación está haciendo de manera consecutiva para ya aterrizar todos estos terrenos a la plantación de la agroindustria. Alberto Saldívar Torres, ¿qué está pasando en las playas mexicanas con el sargazo? Pues el sargazo es toda el conjunto de... no tengo el dato específico, lo que yo he escuchado, lo que yo he leído muy por encima, igualmente lo podemos traer documentado. El sargazo es el efecto, todo este residuo que está generando la fracturación hidráulica, las aguas residuales, en conjunto con la fauna marina, con la flora marina que bueno ya está muerta, y todo se revuelve en conjunto también con la basura que se está arrojando a los mares. Eso es lo que yo tengo percibido como el sargazo. No sé si sepas, Alberto, que el atún mexicano ya tiene soya, ya se le está metiendo soya a las latas de atún, porque ya la comercialización de este pescado, del atún como tal, ya no cubre las necesidades que tenemos en el país. Entonces están haciendo una pues simbiosis, se podría decir, una adaptación con la soya, y bueno, esto está detonando en padecimientos gastrointestinales, no de manera inicial, pero se va a largo plazo. Entonces tiene algo que ver con el sargazo también, esto de la soya en el atún, Alberto Saldívar. Y bueno, pues agradecemos sus comentarios a todos, los leemos aquí en transmisión en vivo. Vamos a leer sus likes de igual manera. George Reid, muchísimas gracias, George, por estar con nosotros, estar conectando, y bueno, en la producción de Somos Enigmas y Misterios. Ruth Gutiérrez Montes, bueno, que nos está dejando un like, muchísimas gracias. De igualmente Alberto Saldívar Torres y Silvia Almaraz, que nos están dejando like en Somos Enigmas y Misterios. Más que un programa conspiranoico, somos un programa de conciencia, somos un programa de realidades, somos un programa de lo llamamos Somos Enigmas y Misterios porque bueno, hay muchas cosas que desconocemos, sin embargo, bueno, bien documentados y viendo la realidad, lo podemos presentar, y bueno, es parte de toda esta temática, todo este trabajo que les traemos a ustedes. No somos conspiranoicos, simplemente vemos o percibimos la realidad bajo otro esquema, otra visión de lo que nosotros realmente estamos conscientes, y bueno,
bueno, es preocupante, sí, pero bueno, lo estamos exponiendo. Yo no puedo hacer nada en contra de las estelas químicas, no tengo las herramientas, las armas para detener eso, pero tengo mi voz, tengo mi comunicación, tengo mi estructura, mi conciencia y tengo mis textos, tengo mi investigación que te la hago llegar a ti para que tú hagas conciencia y lo repliques con los demás, para que no seas objeto de todo lo que es el mass media. Esa es parte de nuestra pauta, nuestra premisa aquí en Somos Enigmas y Misterios. Les agradecemos que hayan estado con nosotros, nos vemos próxima semana, estaremos publicando y la producción estará publicando nuestra temática para la próxima semana. Que pasen buen fin de semana, gracias.